Queremos agradecer el día de hoy a nuestro amigo, el contador público certificado Orestes Vera Ferreira, y maestría en impuestos también tiene. La visita del día de hoy lo invitamos para que habláramos del tema de los peritajes, que él tiene amplia experiencia en ese ramo, y sobre todo también para analizarlo como una opción más para el contador público de trabajo, la forma en que se lleva a cabo y ver algunos aspectos legales que no nos va a dar todo el tiempo en una hora, pero bueno, vamos a tratar de abarcarlo lo más que se pueda. Orestes, buenas tardes, gracias por estar. Muy buenas tardes, compañeros, aquí con el gusto de saludarles y estar con ustedes y tratar de transmitir un poquito la experiencia que tenemos en este rubro. Creo que fui de los primeros aquí en el estado de Quintana Roo, en específico en Cancún, en hacer peritajes y darlos en cierta forma profesional para las autoridades judiciales sobre todo. En estos peritajes que yo estuve dando, pues, antiguamente los primeros que yo vi aquí nada más hacían una relatoría de hechos sin dar un énfasis ni hacer un breviario, un índice de cómo se estaba presentando y darle un seguimiento a toda nuestra normatividad. Cuando yo empecé no existía normatividad al respecto por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y poco a poco la fueron integrando, específicamente el Boletín 7010. El Boletín 7010, cuando lo leamos, por favor, no dejen de leer la exposición de motivos. En la exposición de motivos se puede clarificar algunas cosas y se pueden clarificar sobre todo los decires de otros colegas que cuando estemos en contra de, ¿verdad? Porque en la testimonial y en los juicios casi siempre vamos a tener dos y muchas veces cuando hay dos y no están de acuerdo, tres peritajes. Un perito independiente. En el estado hay nombrados ya y hay un registro de peritos ante los juzgados, y en federal, la federal usa a la Procuraduría Federal de Justicia, que ellos tienen peritos en el área contable, tienen peritos en todas las áreas y en el área contable en específico. Bien. Muy bien, pues mira, vamos a partir desde inicio, explicando lo que es, en qué consiste un peritaje. Y básicamente lo está tomando ahí la Suprema Corte de Justicia en sus tesis respecto a la definición que dan de la prueba pericial, como que es un auxilio que estamos dando nosotros los contadores públicos a la administración de la justicia. ¿Y en qué consiste el peritaje? Es la opinión de un experto en determinada área, porque no solamente hay contables, sino hay médicos también. Hay diferentes tipos de peritajes. Entonces contratan una persona que sea especialista en el ramo para que haga un peritaje que es una opinión de si los hechos que se están presumiendo ciertos son ciertos, y dar todos los elementos de fondo, todas las motivaciones, para que le dé una convicción al juez de que alguna de las partes está correcta en sus apreciaciones, en sus aspiraciones dentro de la demanda. Te voy a corregir un poquito, Gilberto, no es una opinión. En los peritajes que vamos a dar ante la autoridad estamos hablando de una aseveración, y así lo contempla el Boletín 7010 de nuestras normas de auditoría. Y es una aseveración en donde estamos dando una testimonial o estamos atestiguando. También, como les dije, en la normatividad define, en la exposición de motivos nos define qué es atestiguar, ¿verdad? Conforme los diccionarios y conforme los sinónimos que puede haber de atestiguar. Pero no es una opinión como lo contempla una auditoría de estados financieros completo, que opinamos la razonabilidad. En este caso no es una opinión, es una aseveración, porque en base a ello un juez va a determinar si hay culpabilidad o inocencia de una persona acusada. Puede ser de carácter civil, puede ser civil mercantil, o puede ser de carácter penal. Para las dos
podemos testimoniar. Y antes que nada, y antes de continuar, recomiendo quien vaya a hacer una pericial, primero, lea nuestros boletines, nuestras normas de auditoría, nuestro código de ética, ¿sí? Nuestras NIF, y además también lea Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal y Código de Procedimientos Penales. Sobre todo, aquí en el estado de Quintana Roo es el 222, en el federal será aquel que dice quien testifique ante autoridad competente, quien mienta a autoridad competente, a las penas que se hacen acreedores. Es importante que tengamos eso en cuenta porque no podemos mentir. Muchos se van y toman lo que el abogado le pone y firman nada más lo que el abogado está diciendo. Y la verdad no es así. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que dar nuestra opinión, tenemos que investigar si es necesario y conforme la parte que esté del juicio, si podemos o no aportar más pruebas o si lo basamos nada más en los documentos que obran en el expediente. Y decirlo así, le estoy basando en los documentos que obran en el expediente y nada más basarse en lo que hay en el expediente. Y si no, es decir, aparte de los que se encuentran en el expediente, aparte de esto, hice tal o cual cosa, hice tal o cual trabajo, hice tal o cual investigación y se puede aportar pruebas, las aportamos como pruebas también fehacientes de lo que vamos a aseverar. Les recuerdo, no es una opinión, es una aseveración y así lo contempla el boletín 7010. Muy bien, no te había saludado por allá mi estimado Chema Arias. Bueno, no debemos de olvidar, mis estimados colegas, más o menos en forma general, lo que estaba comentando aquí el contador Vera, era de que siempre va a existir un peritaje por parte de cada uno de los que están en la controversia dentro del juicio, tanto la persona, el actor como el acusado. Y en caso de que existan diferencias muy importantes, pues el juez considerará necesario que se designe a un tercero en discordia para efectos de tratar de ver quién tiene la razón. Entonces, si quieres, vamos comentando, Orestes, ¿tienes algo que comentar más de las normas? Un poquito, en cuanto a las normas, en cuanto a la exposición de motivo, quiero leerles lo siguiente. Dice, es por esta razón que para fines de este boletín, el vocablo atestiguar y sus derivados deben de entenderse como proporcionar evidencia de, ¿sí? O afirmar que, funciones ambas incluidas en el significado atestiguar, ¿sí? Entonces, nosotros como contadores, cuando vamos a testimoniar, cuando vamos a servir de peritos contables, estamos haciendo una atestiguación y estamos proporcionando evidencia de, o vamos a afirmar que, ¿sí? No es una opinión. Quiero que quede claro mucho en esto, por eso hago énfasis, porque vamos a hacer una aseveración, vamos a dar una aportación al juez, vamos a afirmarle al juez que está estudiando el caso, lo que la documental que está presente dice, ya sea en contra o a favor, pero porque vamos a hacer de la parte, va a haber un perito de la parte acusatoria y otro perito de la parte de la defensa, y hay un tercero en discordia. Entonces tenemos que tener cuidado primero en no mentir y segundo en que estamos dando una afirmación, no estamos haciendo un trabajo de auditoría común y corriente, es un trabajo muy específico y que está ya contemplando nuestra normatividad de auditoría. Adelante. Sí, esto es muy importante mencionarlo, mis estimados colegas, porque en los casos que nos hemos tocado en la Procuraduría Federal, en el Ministerio, en el MP Federal, referente a las demandas que existen contra los contribuyentes por posibles
fraudes o utilización de documentos falsos, etcétera, etcétera. Lo que se criticaba con algunos abogados es de que ponen a los peritos por parte del MP federal, pero y estábamos viendo que en muchas ocasiones no conocen ni lo que son las normas de información financiera, no conocen las normas y procedimientos de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, como que no eran idóneos a efectos de llevar y desarrollar un trabajo de esta naturaleza, puesto que no tenían los conocimientos, y después, lógicamente, la autoridad como que preferenciaba la opinión de este tipo de peritos. Entonces, bueno, pues es un problema de posicionamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales, de que pues le dan la preferencia en ciertos aspectos a estos peritos, ¿no? Lógicamente porque están defendiendo a la autoridad. Sí, sí, en ese caso estás hablando sobre todo de peritajes de carácter fiscal, que pues, si ya está en la etapa de penal, pues también hay que tener mucho cuidado. Normalmente la Secretaría de Hacienda agarra y manda y hace un peritaje por partida doble, dos contadores, nombra de peritos, pensando que con eso ya libraron, y no, el juez va a escuchar a la otra parte y la otra parte va a poner a su perito también, en todo caso, y pues hay las defensas. Incluso en algún caso que por allá tuve, le pedimos al secretario del juzgado diera lectura al artículo aquel que dice que si tú declaras ante autoridad competente te haces acreedor a cárcel, para que lo leyera, para que estuvieran conscientes los peritos de parte de la autoridad fiscal de que estaban falseando. Y pues dos se echaron para atrás en ese caso. Entonces, sí, dos dijeron, no lo tenía yo, no, si ahora lo tengo, pues pudiera cambiar mi opinión. No vi ese documento, ¿verdad? Un documento que era una declaración. Entonces, dos se retrajeron de lo que habían dicho y otro se empecinó en no hacerlo, y ya después ya no le dieron ningún castigo porque no le siguió el afectado. En este caso dijo, no, ya me olvido de todo, pero pudiera, si el afectado dice, no, pues ahora me la pagan, pues pudiera haberse visto en problemas, y ahí ni la autoridad lo iba a defender. Entonces, aunque seamos peritos de la autoridad fiscal, debemos de tener cuidado al hacerlo. Bueno, fíjense, esto es falsedad de declaraciones, y es importante que vean la experiencia, ya cuando tienen la experiencia en estar haciendo constantemente este tipo de peritajes, la manera en que lo manejó aquí Orestes Vera, en este caso, para hacerlos caer definitivamente, cuando se ve claramente que están dando declaraciones falsas, emitiendo algunos documentos alterados, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante que conozcan este tipo de actuar, porque muchas veces con este tipo de situaciones, cuando las solucionamos ahí, pudiera ser en cierta forma un punto para que la resolución del juez fuera favorable para nuestros intereses y de nuestro cliente, ¿no? Sí, porque los abogados pueden en su caso pedir un careo, no nada más un tercero, ¿verdad? El mismo juez puede pedir un tercero en discordia, va a pedir un tercero en discordia, sí, pero la parte contraria puede pedir un careo de peritos, y vamos a estar los tres peritos que hubo, ¿sí? El tercero en discordia, la parte acusadora, la parte de la defensa y el tercero en discordia. Tres peritos, y nos vamos a carear, y vamos a estar en ese careo, y vamos a ver quién titubea a la hora de aseverar, porque estamos aseverando, les recuerdo, no estamos dando una opinión, en mi opinión, no, ahí no hay en mi opinión, ahí es esto, y esto es lo que detecté en tal y tal y tal y cual documento, ¿verdad? Aquí también hay un punto por mencionar, que también son los cuestionarios que se acompañan cuando asignas al perito. Ok, hay distintas formas de hacer el peritaje. Vamos, pues, si me nombra la parte que va a acusar, yo hice un trabajo de investigación y detecto que alguien de la empresa se sustrajo un dinero en alguna forma, falsificando documentos, no depositando los dineros que recibió, en fin. Entonces
pues analizamos y vemos control interno de la empresa y vemos toda su documental y aportamos esa documental. En ese caso no hay un cuestionario, estamos aportando, está en la prueba en la etapa de aportación de documentales y aportamos lo que hemos detectado, ¿verdad? Lo que detectamos. Normalmente ese peritaje se presenta ante el Ministerio Público. Primero, porque ante el Ministerio Público se presenta este peritaje con la querella. Y al hacerlo así, estamos nada más aportando. Posteriormente ya la defensa empiezan a cuestionar y hacen cuestionamientos. Y van los cuestionamientos dirigidos dirigidos al perito, pero la autoridad judicial le va a dar si pasa o no pasa las preguntas, porque las preguntas pueden no estar de conformidad con las normas jurídicas. ¿Okay? Sí, entonces hay que ver aquí y aparte, independientemente de esto, en algunas ocasiones, con este tipo de preguntas que se hacen en los cuestionarios, pues se pudiera aquilatar un tanto cuanto la calidad del perito que está en contraposición nuestra, porque de veras hemos tenido algunas situaciones en que los peritos no tienen el mínimo conocimiento de la normatividad que debemos de conocer nosotros como contadores públicos. Es obligado conocer las normas de información financiera y cómo se lleva a cabo una auditoría con las normas de auditoría. Ahorita que dices normas de información financiera, me he encontrado todavía algunos están presentando peritajes y hacen las normas de información financieras publicadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No, señor, ya no es el instituto el que las publica. Ya tenemos rato que no las publica el instituto. Se formó la Comisión de Normas de Información Financiera y esa es la que regula la información financiera, las NIF. Entonces, todavía le hacen mención a que las hace el instituto y no es cierto. ¿Sí? No, si tenemos el código por ahí que todavía se refieren a principios de contabilidad, licenciado. Eso también, todavía me hablan algunos de los principios de contabilidad generalmente aceptados. No, espérame, ya no son los principios de contabilidad generalmente aceptados, son las normas de información financiera. Y eso que nos lleva a que tenemos que estar no nada más leyendo los que somos fiscalistas, no nada más leyendo nuestras leyes fiscales. Tenemos que estar atentos a toda nuestra normatividad, siempre en constante estudio de nuestra normatividad, de las leyes. Ahorita están cambiando la cuestión jurídica, ya vienen los juicios orales y si por allá nos piden algún peritaje en forma oral en esos juicios orales, pues tenemos que estar atentos a cómo está esa normatividad y cómo van a estar esos juicios. No nada más es lo fiscal, no nada más es el cargo y el abono. Tenemos otras y si queremos hacer un peritaje tenemos que tener plena conciencia de que tenemos que tener la capacitación o hacer el estudio suficiente del caso y de nuestra situación para ese caso. ¿Puedo o no puedo? Si puedo hacerlo porque tengo la capacidad y la capacitación, lo hago. Pero tampoco recomiendo yo, no recomiendo yo que se lo demos al ayudante que va a hacer que porque es muy buen auditor. No. Ese es un trabajo que tenemos que hacer casi en forma personal y ver toda la documentación y ver todo el expediente y leer todo el expediente, actas y todo lo que hay en el expediente, leerlo. Y a veces son legajos, algo así, 30, 40 centímetros de hojas. ¿Ok? Entonces, una cuestión importante que lógicamente ustedes como contadores van a decir, ¿y cuánto vamos a cobrar por el peritaje? No hay cifra mínima, no hay cifra máxima. Depende del clavado que nos tengamos que echar a los papeles, de cómo esté conformado el expediente de nuestro cliente, porque hemos visto así de legajos que tienen hasta 40 4 centímetros o hasta 6 legajos así de 30 centímetros. Entonces, pues se puede cobrar desde 5,000 pesos, 2,000, 3,000, dependiendo de si es muy sencillo y puede llegar a cantidades muy importantes, ¿no? Y si es financiero, pues puede haber por allá millones de pesos en juego. Entonces también pues vamos a evaluar eso. Oye, te voy a ahorrar, si hago mi trabajo, a lo mejor
voy a echar para, te están acusando de tantos millones y voy a evaluarlo en menos de lo que yo estudie, y que tú, abogado, ya estudiaste, pues sí, pero yo también voy a estudiarlo y voy a ver, a lo mejor con el peritaje mío, esa cifra millonaria o multimillonaria que te están poniendo la voy a bajar a miles de millones, te la voy a bajar a cientos de millones a lo mejor, o a 100 millones en lugar de 1000. Oye, te estás ahorrando mucha cantidad. ¿Cuánto cobro? 5, 10, 15, 40, 100 mil, 150 mil. Pues depende también de eso. Muy bien, entonces para que lo tomen en consideración. Y por aquí, déjenme, ¿quieres que vayamos checando más o menos cómo se estructura el dictamen? Vamos a ver la estructuración del dictamen, porque eso también, aun y cuando en las normas no los dice, y todas nuestras normas y todos nuestros escritos que tenemos que poner, pues todo vamos a hacer también la planeación. Tenemos que planear qué vamos a hacer. Recuerden, nuestras normas de auditoría también están vigentes en el boletín 7010. También tenemos que aplicarlas. No las vamos a ignorar, las tenemos que aplicar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra programación. Vamos a programar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer y vamos a elaborar nuestro índice de qué vamos a presentar. Vamos a hacer nuestro estudio. Vamos a usar la técnica del análisis. Todas esas técnicas de auditoría las vamos a usar. Vamos a ver documentos y vamos a estar en eso. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, vamos a contestarle a Guillermo del DF. ¿Existe algún colegio para ser perito o se desarrolla con la práctica? La práctica, Guillermo, y el estudio. Y lo que están solicitando los juzgados para que seas perito es que seas miembro de un colegio o asociado de algún colegio y que tengas... la cédula profesional. La cédula profesional te la solicitan. Bien, en carácter federal, en los tribunales federales, la cédula profesional te la tiene que certificar un notario. Si no llevas la Tiene original. que ir certificada, no, porque va la copia, la que se queda es la copia. La copia, esta copia va a ir certificada por notario y se queda el original certificado por el notario. Luego en las notarías, para que no tengan desconfianza de que es nuestra cédula, podemos decirle cómo accesar a la Secretaría de Educación Pública y allá checar nuestra cédula. Vamos a ayudarles a la gente de las notarías a hacer eso, para que ya no haya desconfianza. Si no me conoce el notario, no nos conoce, pues vamos a presentarnos y vamos a decir soy Juan o soy Juan Manuel y mira, mi cédula es tal, y chécalo en la Secretaría de Educación Pública. Te puedes meter a la página de la Secretaría y ahí se checan las cédulas profesionales. ¿Okay? Bien, otro punto importante, en algunas entidades federativas están solicitando que también estés inscrito en el Poder Judicial. Aparte de ser inscrito en el Poder Judicial, déjenme decirles, aquí en el estado de Quintana Roo, en especial, no sé en otros estados, no he leído la ley de educación de otros estados, pero aquí la ley de educación del estado nos obliga a obtener nuestra cédula estatal. Yo sí la tengo. Yo la he obtenido y la tengo y la presento, siempre presento mis dos cédulas, la cédula de la Secretaría de Educación Pública y la cédula de estatal de profesiones. Sí, en muchos estados puede ser que eso también lo estén tomando y los juzgados lo están tomando y lo están solicitando que lleve para que pueda hacer que funciona o que puede trabajar en el estado. No forzosamente es que tengas que vivir. Si yo voy a Mérida, a Yucatán, a lo mejor tengo que en Yucatán registrar mi cédula y obtener su cédula de educación pública del estado de Yucatán para poder funcionar allá. ¿Por qué? Porque mi cédula profesional viene de la Ciudad de México, no obstante, como estoy acá, aquí la obtuve la cédula del estado, pero podemos obtener de otros estados. Ok. Muy bien, si quedó claro, mi estimado Guillermo, esperemos. Si tienen alguna duda, con toda confianza, mis estimados colegas, déjenme continuar entonces con más o menos el esquema general de la estructura. La estructura de cómo vamos a hacer el dictamen. Entonces, para todos los efectos, pues hay que anotar el nombre del procesado al principio de nuestro escrito, cuál es el delito que se está calificando, la causa penal,
En el caso de que ya tengamos civil, o la causa civil o el tipo de causa, ya tienen el número de expediente y dirigido al señor juez que corresponda, a quien le estamos dirigiendo el escrito, el peritaje. Y comenzamos con los datos generales del profesionista que está llevando a cabo el peritaje, como es hacemos mención de la dirección, cuál es la disciplina en la cual está certificado, la dirección, perdón, hacemos mención de la cédula profesional, el número, la fecha de expedición, todos los datos necesarios para que se valide perfectamente bien que estamos bien ostentados ante la autoridad. Sí, ante qué autoridad se va a presentar, ya sea juez o ya sea Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cuál es el juez o juez federal? ¿Cuál es el juez quinto, el juez cuarto, el juez tercero? En fin, de identificarlo plenamente. Si sabemos el nombre del juez, ponerlo también. ¿Ok? Muy bien, y después, como una especie de un pequeño índice, vamos a anotar cuál es el objeto de nuestro peritaje. Como número uno, le estamos dando algunas sugerencias. Cada quien puede tener diferente forma de desarrollarlo, pero en forma general estamos diciendo cómo está estructurado. El objeto, cuáles son las leyes aplicables y la normatividad en su caso que aplique del Instituto Mexicano de Contadores Públicos o de la comisión. Las técnicas de auditoría que estamos empleando para efectos de la revisión que estamos haciendo y en qué estamos fundamentando nuestro dicho. El análisis y evaluación de las normas aplicadas en cuanto al impuesto o a lo que nos está observando la autoridad. En caso de que sea un peritaje fiscal, ¿verdad? Pero en caso de que sea de otro tipo, pues el análisis de lo que estamos haciendo, el análisis de la documental, en fin. Código civil. Analizar el peritaje anterior, si ya hay un peritaje y vamos a ir nosotros en contra de ese peritaje, que no forzosamente tiene que ser en contra, porque si no es en contra me puedo abstener de darlo, ¿verdad? Incluso cuando contratemos nuestros trabajos, decir que en caso de que no pueda yo estar en contra de lo que el perito primero dijo, que pues me dejan la libertad de abstenerme, porque no puedo hacerlo. Exacto, y vamos a darles algunos ejemplos. Bueno, tendríamos también el análisis y evaluación de la norma aplicada en cuanto a los impuestos o en cuanto a la ley sustantiva en la cual se está basando la autoridad para hacerme alguna observación, estarme determinando alguna diferencia o estarme determinando alguna falta en contra de las leyes. Y como último punto, pues yo creo que no hay lugar a dudas que debemos de llegar a una conclusión. A un dictamen y conclusión. Les platicamos algunos aspectos prácticos para efectos de que quede bien entendido para ustedes de que es necesario que estemos dominando las leyes fiscales. Estamos encaminando este peritaje a todo lo que es el trabajo del contador público. En alguna ocasión a mí me tocó, no sé si a ti te tocaría también porque era un amigo común, de que me invitan para hacer un peritaje respecto a la liquidación que le estaban haciendo a un trabajador de una cervecería famosísima y me pasan lo que había hecho la empresa y el asesor de la empresa, cómo le habían hecho su liquidación y gran sorpresa nos llevamos que estaba haciendo la liquidación con la aplicación de la tarifa mensual para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta y ya llevaban muchos años con este juicio. La cantidad que se estaba llevando el trabajador era muy importante y le seguían acumulando salarios caídos. Entonces volvió a revivir la demanda por la diferencia de la retención del impuesto sobre la renta que le habían hecho. Entonces, rapidísimo, en una sesión que tuvimos un día, se le dijo al asesor y se le dijo a la abogada de la contraparte de que estaban haciendo mal el cálculo, que para eso existía un cálculo anual. Y pues no de muy buena gana, porque ahí tuvimos que utilizar como tú dices, la persuasión, mi estimado porque se le dijo, mira, lo que ya lo comenté fue al asesor y a la abogada, a mí no me
la verdad, a mí no me va a disgustar seguir trabajando con este asunto porque se va a ir acumulando más dinero para el trabajador. Y ustedes han visto cómo se pone el trabajador peleando su dinero. Era inflexible y él se iba hasta donde pudiera llegar el juicio para sacar más dinero. Entonces, mientras ustedes sigan perdiendo tiempo, se va a ir acumulando más salarios caídos y la liquidación pues, se va a incrementar. Hicieron mal el cálculo. Tienen que hacerlo correctamente con base en la tabla. Y hay una reglamentación en el reglamento. Un cálculo especial para el caso de indemnizaciones. Entonces no lo siguieron. La cantidad era exorbitante, la cantidad de impuestos que le retuvieron y pensaban hacer el pago de estos impuestos. Ya tiene algunos años. Y finalmente la abogada y el asesor de la empresa cervecera en ese momento aceptaron. Dijeron, bueno, está bien ya, vamos a pagarle la diferencia. Y me dice todavía la abogada, pero usted se hace responsable, pues como si fuera muy fácil que voy a firmar ahí que me hago responsable. Se supone que ellos estaban haciendo el cálculo, pero lógicamente lo estaban haciendo mal. O sea, iba mal dirigido su planteamiento, su forma de tratar de presionar a la contraparte para que adquiriera cierta responsabilidad con lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ese tipo de situaciones, mis estimados colegas, se las platicamos para que vean que es importante el conocimiento de las leyes en determinado momento, porque va a ser la forma en que vamos a dar elementos convictivos a la autoridad para decirle yo estoy correctamente. Te puedo enseñar el artículo de ley y te puedo enseñar alguna tesis o alguna jurisprudencia. Sí, incluso déjenme decirles que con pura código de ética profesional, en una ocasión eché para atrás un peritaje. ¿Ok? El peritaje lo estaban basando en presupuestos. Con puro código de ética lo eché para atrás. Incluso hay jurisprudencias al respecto, ¿verdad? Pero en nuestro código de ética pues, nos dice que no podemos hacer usos de dar información subjetiva. Entonces, ya con eso, el juez cuando es algo subjetivo ya no califica para sus efectos, para su juicio, ¿verdad? Entonces, pues este es un presupuesto, no pueden basarse, en ese caso se basaban en un presupuesto de un tercero que metió a la bolsa de valores, imagínense, de un tercero, no, pues nada tiene que ver con el que estaba metiendo la demanda. En fin, con puro código de ética, de veras así me los eché para atrás, ¿eh? ¿Okay? Muy bien. Para darles un pequeño ejemplo de lo que sería el objeto, necesitamos establecer a dónde vamos a llegar con ese peritaje, qué es lo que queremos demostrar. Tuve la oportunidad de hacer un peritaje por ahí para una outsourcing, en donde la autoridad estaba haciendo una revisión y una determinación del diferencial de impuestos, pero muy sencilla. Decía, fíjate, la diferencia de lo que yo estoy considerando como facturas no deducibles es tanto. Esto lo acumulo a tu base, lo multiplico por el 35% o el 30% en su caso, y esa es la diferencia que me debes. Sencillísimo, sencillísimo. Entonces, estimados colegas, el cálculo del impuesto sobre la renta no es tan sencillo. El cálculo anual, mucho menos es tan sencillo. Y cuando se trata de una liquidación o de unos haberes de retiro, menos. Tenemos que tomar en cuenta toda la reglamentación, las reglas, el reglamento. Lo que les quiero comentar es que nos encontramos por ahí diversas tesis para efectos de hacer este estudio. Cuando ustedes van a hacer un estudio en un peritaje, tienen que allegarse a todas las leyes que tienen relación con lo que están llevando a cabo en ese estudio. En este caso, la principal fuente era el impuesto sobre la renta. Y del impuesto sobre la renta hay diversas tesis en las cuales se establece que la autoridad no está o no tiene las facultades para hacerte una determinación de pagos provisionales, y que en el cálculo del impuesto sobre la renta de forma anual tienes que tomar todos los elementos para efectos de llevar a cabo este cálculo anual. ¿Qué tienes que hacer para el cálculo anual? Tienes que calcular la depreciación contable y la depreciación fiscal. Debes de determinar si tienes utilidad o pérdida en venta de algunos activos que hayas vendido. Tienes que ver el impacto inflacionario de tus deudas y de tus créditos. Y
en aquella época todavía existía lo que era la deducción inmediata. Ajá. Que en determinado momento, si tú no lo usaste cuando hiciste tu declaración porque no la necesitabas, esto no implica el hecho de que a una revisión de la autoridad pierdas el derecho y lo puedas hacer posteriormente. Entonces, esto es lo que implica una determinación correcta por parte de la autoridad para decirte, existen diferencias en el pago de tu impuesto anual, pero correctamente llevadas a cabo de acuerdo con todos y cada uno de los artículos de la ley del impuesto sobre la renta, no tan sencillo como el diferencial, le aplico el porcentaje que te corresponda, el 30 al 35%, y eso es lo que me tienes que pagar. Entonces, era la diferencia. No, nada. Ok. Esto les comento, pues ya cuando conocemos cómo estamos llevando a cabo el procedimiento de la declaración anual después de tantos años, pues ya casi nos los conocemos al dedillo y podemos estarle exigiendo a la autoridad que lo haga correctamente. Entonces, y se los paso como tip. El SAT, la autoridad, está haciendo este tipo de revisiones en forma light, de esta manera. Entonces ahí les doy algún elemento para que tengan ustedes una defensa cuando les hagan estas revisiones. Muy bien, y continuamos entonces con la estructura de lo que es el peritaje. Una vez que ya tenemos establecido el objeto, nos seguimos con las leyes fiscales aplicables y normatividad del colegio. Y las demás leyes en su caso, tratándose del juicio que estemos viendo, si es fiscal, pues son las leyes fiscales, pero si es penal o es de otro carácter, pues tenemos que hacer mención a esas leyes, al Código Penal y en fin, a todas las leyes que sean involucradas. Y normalmente si podemos, pues vamos a hacer, si estamos usando el Código de Comercio en aspectos mercantiles, pues vamos a tener que hacer uso también de lo que es el Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio nos establece la obligación de tener nuestros libros, todo eso nos va a afectar en nuestro peritaje y lo vamos a usar. Vamos a hacer mención a que estamos usando lo establecido en el Código de Comercio. Ya después decimos cuáles son los artículos en específicos y si podemos los transcribimos. Recuerden, el juez no es experto en todo, no es experto en nuestra materia. El juez piensa que si le hablamos de leyes fiscales son números. Los abogados normalmente, que son abogados puros, que son los jueces, piensan que cuando hablamos de fiscal estamos hablando de números. No consideran que también son leyes. Entonces tenemos que dejarles muy claro lo que establecen las leyes al juez para que pueda tomar una decisión adecuada y para que nuestro decir tenga sustentabilidad. Okay. Les comento ahorita que estaba platicando Orestes Vera al respecto de este tema. Me vino a la mente también que tuvimos por ahí otro peritaje que estuvimos haciendo en los juzgados federales. Y de plano quiero que tomen en cuenta que a veces los jueces y los secretarios nos preguntan, oye, ¿cómo está esto? ¿Existe alguna tesis, alguna jurisprudencia? Porque realmente ellos el aspecto fiscal lo ven en muy pocos casos. Es importante que tengamos todos esos elementos a la mano para poderles demostrar y entregárselos para que sean más fehacientes. Y puedan hacer o establecer su criterio con base en esto. Plasmarlo en el cuerpo de nuestro peritaje, en nuestro desarrollo. Nosotros estamos comentando y estamos viendo y estamos a veces para efectos del juez diciéndoles lo que está claro en la ley, pero que es lo que se debe de hacer, porque ellos no las leen, la verdad. No pueden ser expertos en leyes fiscales y en eso pues a veces nosotros tenemos más experiencia por el uso que le estamos dando. Exacto, entonces llegamos al sumo grado de que en alguna ocasión algún juez por ahí me dijo, pero ¿cómo pudiera hacerle yo bajo qué me voy a fundamentar para darle la razón a tu cliente? Y la verdad pues dije, o es un 4 o qué está pasando. Sí, porque no sabe uno si realmente saben. No, realmente no saben. Cuando te están preguntando es porque realmente no saben. O sea, nos estaba pidiendo elemento a mí como contador de cómo pudiera él redactar su sentencia
para poder darle la razón a mi cliente, porque sí considero que los elementos que le estábamos dando de prueba en ese momento convictivos, pues ya habían cambiado y ya habían normado su forma de pensar, su forma de parecer, y se quería ir con nosotros. Pero lo que no debemos de perder de vista, y también se los comentamos, es el Poder Judicial, pues desgraciadamente no es tan autónomo, no es tan libre de tomar sus decisiones. Siempre tratan de no dañar al erario público y de no quedar mal con la Hacienda, porque al fin y al cabo ellos son los que les dan el presupuesto para su operación. Entonces, cuando hagamos este tipo de trabajo lo tenemos que hacer no abundante, ese es otro conciso. tipo. Porque conciso, tenemos que ser precisos, muy precisos en lo que estamos diciendo. Imagínense ustedes al juez, que es un ser humano como nosotros, que si ustedes llegan y dicen, porque hemos platicado con ellos y se han dado cuenta, dicen, hay unos que llegan con una bola de papeles, 50 hojas nada más de redacción del peritaje. Y dicen, mira, sabemos perfectamente bien que estos tipos de peritajes lo que hacen es para ganar tiempo y para tratar de confundirnos a nosotros los jueces. ¿Y ustedes creen que como ser humano, una vez que ves esa intención de un abogado, tú le vas a dar la razón? Nada más porque por volumen, la razón por volumen. No, para eso hay que ser muy concisos, muy precisos y no darle mucho rollo. Entonces lo que comentaban los jueces es, mira, si me haces un buen trabajo profesional, bien descrito, bien fundamentado, con algunas tesis, con algunas jurisprudencias, con los artículos de ley que procedan y bien redactado, pues eso me va a dar elementos de juicio para yo poder tomar mi criterio y definir cuál va a ser mi modo de acción. Pero si llegan con esos papelotes, con esos volúmenes, créanme que no va a haber mucho éxito. Y con un lenguaje como de periodista de periódicos de estos rojos, que cuando yo me los estoy leyendo, la verdad, les comento yo a veces, le acabo de comentar a Gilberto, yo, estos de la alarma y de estos periódicos de los accidentes y todo, a veces no entiendo, no los puedo leer porque dicen cada barbaridad que no les entiendo, me cuesta trabajo leerlos. Ese mismo trabajo, si no redactamos nosotros en un lenguaje sencillo y un lenguaje apartado de nuestros tecnicismos, al juez, él se le dificulta más, se le va a dificultar más cuando le metemos muchos tecnicismos. Tenemos que ser rápidos, tenemos que usar un lenguaje común en lo más posible. ¿Ok? Muy bien, continuamos con la estructura. Entonces, no hay preguntas. Punto número 2. ¿Tienen dudas? Leyes fiscales aplicables y normatividad del instituto. La normatividad revisada y aplicada al presente peritaje, en este caso por el ejercicio de tal a tal, que es el sujeto a revisión, y la materia de la presente causa penal. Estamos relacionando aquí las leyes en que nos estamos basando para hacer este peritaje: la ley de impuesto sobre la renta, el reglamento, lógicamente, el código fiscal, el reglamento, ley del impuesto al valor agregado, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Es importante las resoluciones misceláneas, aunque les soy honesto, muchos fiscalistas de gran calado dicen, no, yo la resolución miscelánea ni la pelo, dice. Como no puede ir más para allá de la ley, casi como que no le va a servir de defensa. Pero si es a favor, sí puede servir. Eso era lo que iba a comentar, mi querido. Si es a favor, sí nos va a servir. Recuerden, la miscelánea, si me da algo a favor mío, es a favor mío, del contribuyente, ¿verdad? Entonces sí va a servir. Hay que conocer la resolución miscelánea, la primera que publican, la que empieza a partir del 1 de enero del año, y también todas las resoluciones de modificaciones a la resolución miscelánea, que luego son 7, 8. Bueno. Hay que saber, hay que echarle una revisadita a todo esto. Las normas y procedimientos de auditoría también, elaborados por la comisión, y lo que decías, Orestes. Las normas de información financiera de la CINIF. Exactamente. Sí, recuerden, no es el instituto el que las hace, es la CINIF, las normas de información financiera. Vamos a mencionar también las técnicas de auditoría empleadas, en qué boletín. El principal está en el 70. Siempre va a estar el análisis, ese como de cajón entra. Ok.
Y dentro del análisis, ¿qué es lo que vamos a analizar? Oye, estoy analizando las leyes, estoy analizando el expediente propiamente dicho también, estoy analizando irnos directamente a una posible declaración de impuesto que es la que nos están echando para atrás o nos están queriendo hacer, o a la auditoría de donde derivó las diferencias, en fin, siempre ir lo más recto posible, lo más directo, no darle muchas vueltas. Okay. Muy bien, ya después en el punto número 4 pasamos a hacer un análisis y evaluación de cuál es la norma sustantiva que estamos aplicando, el artículo de ley y por qué creemos que lo está la autoridad aplicando en forma incorrecta. Lo que era importante que íbamos a comentar en las leyes fiscales aplicables, recuerden que lo establecido en el Código Fiscal es aplicable en su defecto, ¿ok? Entonces tenemos leyes suplementarias que pudieran entrar en su defecto, como es el Código Civil, que es uno de los más importantes, que siempre trae por ahí alguna norma que no está contenida dentro de lo que es código, dentro de lo que es ley de impuesto sobre la renta. También al Código Civil hay que echarle una revisada. El Código de Comercio, porque también cuando habla en la cuestión fiscal, a veces nos dicen ingreso y definen ingreso en una forma distinta a lo que está en el código, en fin, hay que tener conocimiento de códigos de comercio, les digo, de la ley de sociedades mercantiles, de las leyes secundarias de esta ley. Perdón, mi estimado Guillermo, dice que si compartiremos el material. Mira, ahorita respecto al peritaje, estoy sacando un peritaje que yo hice por ahí, pero si quieren por ahí tengo un formato general referente a lo que son las normas para atestiguar. Por esto está viendo lo que es las normas de auditoría y tenemos lo que son las tesis, también las tengo en otro. Pero sí, mándenme sus correos y les enviamos por lo menos los formatos muestra y las tesis que tenemos. Sí, Guillermo, es que la verdad sí sí se puede dar un formato en cuanto a un índice que vas a usar y todo, pero en cuanto ya al desarrollo y todo, pues ya es la pericia y la experiencia que nos va a llevar mucho y el conocimiento que tengamos de las leyes. Ahora, si me comprometo a hacer un trabajo de peritaje, pues voy a leer todas las leyes que están, aparte del expediente propiamente dicho, todas las leyes en las cuales me puedo apoyar para echar para atrás un peritaje anterior o para que no me vayan a echar para atrás mi peritaje. ¿Verdad? Que cuando el que quiera defenderse, yo lo estoy haciendo y el que quiera defenderse no se puede defender porque yo estoy cubriendo todas las posibilidades. En eso es, pero eso pues da mucha la experiencia. Te podemos dar una cuestión de, ya te lo prometió Gilberto que lo va a subir, de cómo se va a desarrollar un índice más o menos. Pero muchos nos lo está diciendo la norma del boletín 7010. Mucho, y cuando les digo que lo lean, no olviden la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque allí podemos decir que vamos a dar aquí nos dice que vamos a dar sobre una parte específica de los estados financieros. Y luego hay quienes dicen, es que no está porque las normas dicen que todos los estados financieros. No, espérame, no es todos los estados. La norma 7010 me dice de un solo renglón de los estados financieros, de una sola parte de la cuestión contable, no de un todo y de unos estados financieros como tal en su totalidad. Esas son auditorías de estados financieros, que es distinto. ¿Estamos? A ver, aquí como Oreste se me quiere escapar de la responsabilidad, mis estimados colegas, ahí le paso su correo para que le pidan también material, porque reparte responsabilidades. No se crean. Ya tiene esta Santa, tiene mi correo, ahí me pueden solicitar. Tiene el mío. Me acabo de pasar el tuyo, es importante, sí, lo que comenta Orestes, más o menos una idea para que tengan. Mira, Orestes nos está diciendo que leamos todas las leyes. Cuando tengamos el caso, ver todas las leyes que nos hagan. Víctor Manuel,
Dice, pero cumple Orestes, ya te conoces tu amigo, ¿verdad? Que Víctor Manuel, no sé. Víctor Manuel de ¿qué? TQZ, ¿quién es? No sé. Del lugar de residencia. Ah, Bueno, ustedes saben ahorita que para poder checar alguna ley sobre un tema, le dan al buscador en su programa de Word, le dan el buscador por las palabras más importantes del tema que quieren ver y ya van checando todo el articulado. Una vez que hacen esto, también obtienen tesis de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, yo nada más había hablado de leyes, ya Gilberto le está diciendo que tenemos que ir a las tesis de que haya de la Suprema Corte de Justicia en cuanto al tema y lo que estamos desarrollando o de lo que vamos a ver, y sobre lo que va a versar nuestro peritaje. Es Víctor Manuel de Chiapas. Chiapas, Víctor, ¿qué tal? Dice, pero cumple Orestes, digo, no sé por qué la observación, amigo. Ahí se lo mando a Gerardo. Ahí se lo pides a Gerardo, Víctor Manuel, yo creo que nunca te lo va a dar. Manuel es el hijo de... Sí. Saludos, Víctor, sí, cómo no, ya nos acordamos. Capaz que aquí no entendíamos las abreviaciones. Muy bien, entonces les comento, para empezarse a dar una idea del tema del que están hablando, traten de buscar tesis y jurisprudencias. Una vez que ya tienen una tesis, se dan cuenta de cómo está desarrollado el tema y entonces ya se van a buscar cada uno de los articulados en las leyes particulares que apliquen al caso que tienen en ese momento enfrente. Pues tenemos que facilitarnos la vida, porque imagínense, si nos pasamos leyendo todas las leyes, pues híjole, no nos alcanza el tiempo ni nos alcanza la vida para estar leyendo todo lo que tenemos que leer, mis estimados colegas. Nos pasamos todas las tardes y noches viendo diferentes casos y ejemplos y no acabamos, ¿verdad? Hasta dejamos de ver el partido de Pumas, imagínense. Muy bien. Cruz Azul. Continuamos para terminar. Miren, en el caso del peritaje que le estábamos comentando, de que la autoridad llevaba a cabo una forma muy light de determinar una diferencia de una revisión de impuesto sobre la renta anual, le decimos a la autoridad, mira, el cálculo del impuesto sobre la renta en forma anual debe de ser de la siguiente manera. Le hacemos un esquemita: ingresos acumulables que estaban anteriormente del artículo 17 al 28, menos deducciones autorizadas que están en tales artículos, deducciones, las inversiones en los otros artículos, el costo de lo vendido de la 45A al 45.2, y el resultado obtenido le vas a restar el PTU de las empresas. Le esquematizamos a la autoridad para que se dé cuenta de cuál es la forma en que se lleva a cabo el cálculo del impuesto. Después le anexamos unas tesis en donde la autoridad está diciendo que la renta de las sociedades mercantiles, cuál es el objeto y momento en que se genera el impuesto, llevarlo en cierto orden a manera de que el juez pudiera ir normando criterio, como hemos venido comentando hasta ahorita. Quiero recordarles que como peritos debemos de ser facilitadores de la labor del juez. No vamos a enturbiar su labor. Entonces, y tenemos que estar apegados a la verdad, porque recuerden, no podemos decir mentira ante autoridad competente, una. Y dos, pues aquí nos están dando nuestras normas, nos están diciendo, tú vas a aseverar. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ok. Nada más les leo el título de una de las tesis que estamos insertando en este estudio que hicimos: facultades de revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y liquidación de créditos. Deben abarcar ejercicios fiscales completos y no considerarse en forma parcial cuando se trata de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. ¿Ok? Ahí se los paso para que tengan un elemento de defensa en caso de revisiones. Este peritaje lo presentó Gilberto para un aspecto de cálculo de IVA, cuando el IVA todavía era anualizado y había pagos cada mes. Ya después nos los pusieron mensual, después de haberles ganado y después de esta tesis, dijeron, no, pues ahora el IVA va a ser mensual. Sí. Es una manera muy fácil de que la autoridad se quita la responsabilidad de decir, no, bueno, están dando lata de que el pago del IVA es anual. Pues lo hacemos mensual y definitivo. Y ya no hay manera de seguir peleando estos puntos. Muy bien, y déjenme mencionarles por aquí algunas otras tesis, nada más para que
para que tomen en consideración. Tenemos por aquí una muy interesante, déjenme ver, cálculo. Impuestos sobre la renta, liquidaciones, fundamentación y motivación, preceptos legales que regulan el procedimiento para la revisión de las declaraciones. También nos habla de que la autoridad no puede ejercer facultades para determinar pagos provisionales en el aspecto de impuesto sobre la renta. Hacemos la declaración, el IVA ya se causa anual. El IVA ya pasó a la historia en este aspecto. Entonces, tampoco lo puede hacer la autoridad y tenemos esa facilidad también. Tómenlo en consideración, por ahí hay algunas tesis. Renta, determinación cierta, presuntiva y estimativa de ingresos en la ley de impuesto sobre sus diferencias. Esta es la que les decía yo. Aquí en esta están diciendo presuntiva, o sea, no se puede hacer unos ingresos presuntivos, no me puede calcular el impuesto sobre la renta en base a un presupuesto o ellos proyectar mis ingresos, no, tienen que ser ya los ingresos realmente generados y cobrados, en su caso de ser persona física. ¿Ok? Muy bien, pues eso es lo que tenemos. Preguntas, porque ya nos queda un poco de tiempo y vamos a dar todas las contestaciones que podamos, por favor. No más tenemos 4 minutos para preguntas y respuestas. 2 minutos para las respuestas y 1 para las preguntas. Bueno, estimados colegas, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperemos que ¿Cuántos tuvimos? 10. Les haya gustado esta exposición que se les hizo. Agradecerle, Orestes, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.